Vamos a orar en esta tarde para que Dios nos ayude, para que Dios esté hablándonos y haciendo esta obra en cada uno de nosotros, ¿ok? Señor Jesús, esta tarde queremos pedirte, Dios eterno, que bendigas tu palabra, Señor, bendigas este tiempo, Señor, que nos hables a cada uno, que nos retes a cada uno, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos muevas a cada uno. Te pedimos que estés usando cada palabra, Señor, de mi boca, para conviccionarnos a favor de tu reino. En el nombre de Jesús te doy la gloria, la alabanza y el poder, Señor. Amén. Amén. Vamos a poner la versión de Nueva Traducción Viviente en el libro de los Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer del verso 11 al 14. Vamos a leerla directamente en la Nueva Traducción Viviente por cuestiones de tiempo. Tú la puedes ir siguiendo ahí en tu Biblia. Esta traducción nos va a ayudar a entender mejor la intención de Dios en este día. Hoy va a haber un reto por delante, hermano. Hay un reto, ¿ok? Es un reto que cada quien vamos a tener que asumir o no. Y que si asumimos, Dios nos va a ayudar. 11 al 14. Ahí estamos en el 1. Ahí está. Pon mucha atención, como dice la Escritura. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que ya son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? En el libro de los Hebreos, el autor está hablándoles al pueblo de Dios, está hablándoles a los israelitas que habían ya sido de alguna manera dispersos. Y el libro de los Hebreos es un libro doctrinal, hermano. Habla de un montón de cosas que tiene que ver con el funcionamiento del reino de Dios. Y habla acerca de Jesucristo y cuál fue su propósito en la tierra y cómo el plan de Dios se llena, el plan de Dios de salvación se cumple a través de él. Y entonces el autor les está hablando en esta carta, pero dice, miren, yo quiero explicarles muchas más cosas, quiero enseñarles cómo funciona el reino de Dios, quiero mostrarles cuáles son los pasos que ustedes tienen que dar, cómo es que Dios se agrada, qué es lo que Dios espera de ustedes. Dice, pero hay un asunto importante aquí, que esto es muy difícil.
Es muy difícil de explicar, dice, porque ustedes, les está hablando a ellos, ustedes espiritualmente son torpes. Y parece que no escuchan, ¿no? Y dice, hace tanto que son creyentes, hace tanto que han experimentado a Dios en sus vidas y que en teoría a estas alturas ya deberían de estar ustedes enseñando a otras personas, ¿verdad? Dice, sin embargo, necesitan que se les esté enseñando las cosas básicas otra vez. Se necesitan que se les esté dando leche espiritual en lugar de estarles dando alimento sólido. Dice, porque la leche es para el bebé que no sabe qué hacer ni cómo es lo correcto, pero el alimento es para aquellos que a base de práctica han sido capacitados. Esta escritura aplica para la cristiandad del día de hoy, hermanos. Mucho del avance, pongan atención, mucho del avance de la obra destructora de Satanás y del pecado en el mundo es porque la iglesia sigue en pañales. Es porque los cristianos no crecen en su fe. Es porque los cristianos espiritualmente son torpes y parece que no escuchan. Y tenemos que entender algo nosotros, que cuando Dios se cruza en nuestras vidas, la intención de Dios es que después de que nos limpia y nos perdona y nos adopta como sus hijos, Él espera que tú y yo crezcamos en nuestra fe. La Biblia nos dice, en Juan 15 dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí. No fueron ustedes los que me estaban buscando. Dice el Señor, yo los elegí a ustedes y los elegí para que lleven fruto y su fruto permanezca. Así es que esa escritura nos habla de un crecimiento y una madurez con el propósito de ir siendo semejantes a Jesucristo en nuestra fe. Y el crecimiento es necesario para participar en el reino de Dios. Hace rato el pastor Freddy, antes de despedirnos a mediodía, decía, todos nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios. Ese lugar es el lugar para que nosotros sirvamos a Dios. Es el lugar para que nosotros vivamos para Dios. Es el lugar que Dios ha destinado para que tú alcances un propósito en Dios. El asunto es que ese lugar muchas veces no estamos capacitados para tomarlo ni para asumirlo. No estamos lo suficientemente maduros en la fe ni entendidos del reino de Dios para avanzar en nuestro caminar como cristianos. ¿Me van siguiendo? Y ojo con lo que les voy a decir. Nosotros vemos en la palabra de Dios que el crecimiento, la madurez, se da cuando sirves a Dios dentro de la iglesia local. ¿Ok? Hay personas, yo he conocido, que no han entendido la importancia de la iglesia.
y que van por el mundo como cristianos solitarios. Van aquí, van allá y regresan y van de nuevo para allá y todo, sirviendo a Dios. Hace tiempo estábamos en un evangelismo en la calle, estábamos en Xochimilco, allá en México, y estamos repartiendo invitaciones, proclamando el evangelio y demás. Y en eso llegó un señor y me dijo, ¿me puedes dar una de tus folletos? Y dije, sí, claro que sí. Y lo empezó a leer y empezó a hacer gestos de aprobación, ¿no? Empezó a decir, oh, sí, oh, qué bien, oh. Y me dice, oye, qué buena tarea están haciendo aquí, proclamando el evangelio. Y dije, sí, ¿verdad? Me dice, ¿y ustedes quiénes son? No, pues somos un compañerismo cristiano, ¿no? Ah, qué bien. Y yo le dije, ¿usted es cristiano? Me dijo, sí, yo soy cristiano. Ah, súper. Y le dije, ¿y usted en dónde se congrega? ¿A qué iglesia pertenece? Me dijo, no, yo no pertenezco a una iglesia. A donde Dios me manda, yo voy allí, me dijo. Y yo le dije, mire, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos pone en una iglesia para que ahí, en esa iglesia, echemos raíces y ahí crezcamos y ahí sirvamos. Y él me dijo, no, porque la Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo solo necesito a Dios y yo. Y yo le dije, usted está equivocado porque la expresión terrenal del reino de Dios es la iglesia. Y Jesucristo vino a establecer la iglesia. Y la Biblia nos dice que Jesucristo va a regresar por la iglesia. Pero no por la iglesia universal, todos en el mundo, no importa, sino por cada iglesia que salva. ¿Ok? Eso dice la Escritura. No lo estoy inventando yo. Bueno, se enojó tanto conmigo que de felicitaciones pasó a insultos, me rompió el folleto y me lo aventó en la cara. Pero era cristiano, conocía a Dios. Era espiritualmente torpe, no entendía el reino de Dios. No entendía cómo funcionaba el reino y él pensaba que sí. Evidentemente su fe era inestable e endeble, que no le permitía creer lo que la misma palabra de Dios decía respecto a lo que Dios quería. Y así como él, nosotros quizá estamos en esas mismas circunstancias. La escritura de Juan 15 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes para que lleven fruto. Cuando hablas de fruto, ¿qué viene a tu mente? Cuando dices, hay un fruto ahí. ¿Con qué lo relacionas en el mundo terrenal? ¿Con qué? ¿Con quién dijo? Allá, con un árbol. Las plantas, no todas las plantas dan fruto. Los árboles frutales dan fruto, ¿cierto? Hay otro tipo de plantas que son arbustos, por ejemplo, que dan otro tipo de fruto, como los chiles, ¿no? Los jitomates, son diferentes tipos. Pero aquí está lo interesante de eso. Para que un árbol o una planta dé fruto, ¿cómo tienen que estar sus raíces? Fuertes, sembradas, profundas, arraigándose en la tierra. Tú no agarras y ves un árbol, hoy te asomas y el árbol está ahí enfrente. Y mañana te asomas y ahora el árbol ya está en la esquina. ¿O sí? No. Un árbol echa raíz y donde echa raíz, ahí crece y ahí da fruto. Nosotros necesitamos echar raíces en una iglesia. Nosotros necesitamos echar raíces
en esta iglesia, porque aquí es donde estamos y aquí es donde Dios nos ha llamado. En este compañerismo, porque aquí es donde Dios nos ha llamado. Y mientras nosotros no echemos raíces, hermanos, no nos establezcamos, vamos a ser, como dice esta escritura, como niños que necesitan que nos sigan diciendo las primeras cosas, porque no vamos a crecer, porque no vamos a madurar, porque no vamos a estar capacitados para cumplir el propósito de Dios dentro de la iglesia. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? La Biblia nos dice que los maduros son maduros porque a base de práctica son capacitados. La práctica es lo que yo decía en la mañana, se llama discipulado. Y para que seas discipulado necesitas echar raíz en una iglesia para que el hombre de Dios que esté en esa iglesia te enseñe y te disipule y te capacite y te haga practicar lo que Dios quiere que practiques. Así es que todo aquel que se dice cristiano debe entrar, hermano, en una relación íntima con Dios y con la iglesia. Y con la iglesia. La Biblia nos dice lo siguiente en el Salmo 133. Salmo 133. ¿Ya lo tienen? Dice, mirad quiere decir pon atención, date cuenta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Está haciendo una alusión a la unción de Dios, como Dios llena con su presencia, dice. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío es agua, es vida. Y mira cómo termina. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a poner el verso 1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí hay dos palabras. La primera es habitar. ¿Qué significa habitar? Vivir. Significa vivir. No dice cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos se reúnan. Dice donde habitan. ¿Dónde es donde los hermanos pueden habitar? ¿Dónde es? En la iglesia. En la iglesia. Y no hablo del edificio. Porque entonces si mañana las reuniones son 6 cuadras para allá, no, pues ya no estamos en la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos nosotros juntos. ¿Dónde es cuando estamos juntos? En la iglesia. En armonía. Dice, porque allí, en la iglesia, es donde Dios envía. ¿En dónde? En la iglesia. Donde habitan los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. O sea que Dios no me bendice en mi casa. No, sí, Dios bendice en tu casa. Pero la Biblia le da un especial énfasis a que cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, cuando estamos todos en la misma intención de buscar a Dios,
Dios envía su bendición especial y vida eterna. Nosotros no creemos en cristianos que no tienen iglesia. Hay unas películas que yo no recomiendo de una persona que se llamaba Francisco del Toro. Son viejísimas las películas. Paco del Choro, le decíamos. Paco del Toro. Paco del Toro fue una persona que se dedicó a hacer películas cristianas, entre comillas, con actores mundanos. El mismo actor que salía en la telenovela de las 7 besuqueándose y teniendo relaciones sexuales con otra persona, era el mismo actor que salía en su película cristiana diciendo Jesucristo te ama. ¿Ok? Esa persona hablaba de Dios y hablaba en sus películas, pero no hablaba de la iglesia, porque esa persona no cree en la iglesia. Nosotros no creemos que los cristianos no tengan una iglesia donde echen raíces. Y no lo creemos porque nos inventemos la doctrina, sino porque la palabra nos enseña que es en la iglesia donde tenemos que crecer. Que tenemos que estar bajo la supervisión de un pastor. Que es en medio de la iglesia donde nosotros aguzamos nuestros rostros, donde tenemos relación unos con otros, donde nos soportamos unos a otros, donde nuestro carácter es formado, donde Dios empieza a hacer en nuestras vidas algo diferente a lo que este mundo nos dice que tiene que ser. Yo les quiero decir una cosa, yo de manera natural no soy muy sociable, ¿ok? No soy muy sociable yo. En mi niñez, y parte de mi adolescencia, era un niño solo. Tenía un amiguito nada más, quizá, en la escuela. Yo llegaba a mi casa y me metía y hacía mi tarea y si el amiguito estaba disponible, pues salíamos a jugar y si no, yo me quedaba en mi casa. Estoy con gente que no conozco, me cuesta mucho trabajo hablar con ellos. Soy un poco antisocial. Pero cuando llegué al Señor y empecé a ver que necesitaba a otras personas en mi vida, que necesitaba a la iglesia, que necesitaba relacionarme con ellos y ellos conmigo para mi bendición y para la bendición de ellos, tuve que pedirle ayuda al Señor para que me ayudara a rebasar mi antisocialidad para recibir la bendición que Dios tenía para mí. Y han pasado los años, hermanos. Y hoy, las mejores cosas que Dios ha hecho conmigo, las mejores personas con las que he vivido y compartido grandes momentos de mi vida, ha sido con los hermanos de la iglesia. Ha sido con ellos. Cuando tú y yo no estamos creciendo en la fe, cuando no estamos entendiendo, cuando seguimos decidiendo igual. Pues yo así nací, dice la canción, ¿verdad? Yo soy así. ¿Quién se la sabe? Ay, nadie se la sabe. Ustedes, no hombre, ¿en qué mundo viven, hermanos? Así nací y así me moriré. ¿Se acuerdan? ¿Quién cantaba esa? José José. A ver, pero rápido dijeron José José, pero no se la sabían. ¿No? Eso es una mentira, hermano. Es una mentira de Satanás. El cristiano no puede decir así nací y así me voy a morir. Pues yo así decidía, pues así sigo decidiendo. No, eso habla de que somos niños espirituales. Torpes espirituales. Que todavía tiene que venir el pastor a decirte, hermano, ponte la pila. Ponte a orar. Yo quiero decirles una cosa, a ver,
Hagamos estadística, ¿ok? ¿Cuántas personas en promedio vienen en la oración en las mañanas? Porque el pastor anunció, ¿verdad? Que aquí el lugar está abierto para que cada uno de nosotros de manera personal vengamos a orar y buscar a Dios. De 6 a 7. ¿Cuántas personas en promedio vienen a orar aquí, en esa hora? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Número, dime un número. ¿Cuánto? 4, 6, 8. El mejor de los casos, 8. El peor de los casos, 3, 4. A veces 1. ¿No? Ok. ¿Cuántos somos ahorita? Rápidamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28. Pues si tú haces una pequeña estadística fíjate, vamos a ser optimistas. 8 entre 30, igual, por 100. El 25% de las personas vienen a orar en el mejor de los casos. Yo les pregunto, ¿cuántas veces el pastor anuncia que hay oración todos los días aquí? ¿Cada qué? Cada día servicio. O sea, los miércoles, los viernes, los domingos, en la mañana y en la tarde, anuncia. ¿Y por qué solo viene una cuarta parte de todos los que estamos aquí? Te voy a decir por qué. Porque somos niños, no estamos entendiendo el reino de Dios. Porque el pastor tiene que anunciar todo el tiempo que hay oración, porque se da cuenta que no están viniendo a orar. Y necesitamos orar para crecer. Pero cuando no tomamos esa decisión, lo que estamos haciendo es que no estamos entendiendo el valor de la iglesia, el valor del reino de Dios. No estamos entendiendo las reglas del juego que Dios estableció. ¿Me van siguiendo? Entonces dice el autor, yo quiero ayudarlos, quiero enseñarles tantas cosas, quiero que alcancen su gran potencial, quiero que Dios los use de manera poderosa, pero algo tan simple como, ¿por qué no vienes a orar? No lo puedes hacer. Algo como leer la escritura, algo como traer tus diezmos, algo como ofrendar, algo como obedecer, algo como someterse. No lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo Dios va a poderte usar? Dice, en cambio, el maduro a base de práctica. Práctica. Dice, es capacitado. Pastor, ¿cuántos años tienen ustedes de estar orando en las mañanas? 40. 35, bueno, me pasé por 5 años. 35 años orando en las mañanas. ¿Ok? Ahora, ¿es muy fácil? Se requiere esfuerzo porque tenemos una carne que se opone. Y convicción, esfuerzo y convicción. Pero si no lo practicas, ¿cómo vas a estar capacitado? Si no estás echando raíces en la iglesia, hermano, ¿cómo vas a estar capacitado? ¿Cómo vas a crecer? Por eso dije, no plantas un árbol aquí y luego amanece allá. Donde se echa raíz, ahí se queda. Y ahí crece, y ahí echa su fruto. ¿Me van siguiendo? El crecimiento es necesario, hermano, para que tú participes del reino de Dios, porque viene otra parte importante. Si tú no tomas tu lugar en el reino de Dios, no asumes el lugar que Dios te está dando en esta iglesia, alguien más lo va a tomar. Vamos a leer Hechos, capítulo 1. Estamos terminando. Hechos, capítulo 1, 24 al 26.
Hechos, capítulo 1, versos 24 al 26. Gracias, hermano. Ahí está ya. No, ya lo regresan. Ahí está. Dice así. Y orando. Ahí está. Y orando dijeron, están hablando los apóstoles, están orando a Dios. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Jesucristo escogió a 12. Y dice la Biblia, escogió a 12 para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces escogió a 12 y entre ellos estaba Judas. Y dice la Escritura que Judas estuvo con el Señor los 3 años de su ministerio. Pero Judas nunca entendió, nunca creció en la fe, nunca se dejó enseñar, nunca se capacitó. Él nunca cambió el concepto de quién era Jesucristo. Judas era una especie como de guerrillero, vamos a llamarlo así. Una especie como de rebelde que se levantaba en contra del gobierno en ese momento en turno, que era el gobierno romano. Y entonces, cuando él dice, hoy, este es el Mesías, este es el que va a liberarnos de los romanos, este es el que se va a levantar y los va a poner en su lugar. No, pues qué padre. Y entonces lo empieza a seguir. Judas empieza a ver cómo Jesucristo hacía lo que hacía, cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera de demonios, cómo hablaba la palabra de Dios, cómo hacía los milagros, cómo establecía el reino de Dios, cómo les decía a las personas, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Él veía todo eso y participaba de todo eso, pero todavía en su corazón, él seguía esperando el momento en el que se iba a levantar contra los romanos. De tal manera, cuando Jesucristo nunca da señales de que ese era su propósito, sino que su propósito era un propósito espiritual, entonces este Judas agarra y dice, no hombre, pues ¿con quién me vine a meter? ¿En dónde me vine a poner? No, ¿sabes qué? No, mejor vamos a sacar un beneficio de esto. Y va y vende al Señor. ¿Se acuerdan? 30 piezas de plata. Y entonces, hermano, dice la Escritura que cuando él se da cuenta de quién era verdaderamente Jesucristo, ya no le dio la fe para arrepentirse. Fue y se suicidó. Pero la voluntad de Dios es que fueran 12 apóstoles y con esos 12 comenzar la iglesia. ¿Ok? Entonces, Judas se suicida, viene el arresto, la muerte, la resurrección del Señor, se encuentra con los discípulos. Ya para ese entonces había 120 fieles. Y les dice el Señor, quédense en Jerusalén hasta que esperen por la promesa del Espíritu Santo, para que reciban el poder para serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quédense ahí. Y dice la Escritura que ellos se quedaron en Jerusalén y dicen, pero hay un lugar vacío. Señor, tú que conoces todos los corazones, dinos quién. ¿Quién va a ocupar el lugar que el otro no quiso? Y yo les pregunto, dice la Escritura que seleccionan a Matías. Eran 2 personas, eran 2 candidatos. Yo les quiero preguntar, esos 2 candidatos, ¿eran cualquier persona? Esos 2 candidatos eran personas débiles y torpes espiritualmente. ¿Quiénes eran entonces?
habían andado con el Señor. No sabemos si fueron de los 70, pero seguro eran de los 120 que estaban ahí. Eran discípulos, eran seguidores, eran personas que habían dicho, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eran personas, eran dos discípulos que habían dicho, yo voy a seguir al Señor y voy a obedecer al Señor, no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que Él dice. Me voy a someter a la autoridad de los apóstoles, me voy a someter a la iglesia. De tal manera que están orando y dicen, Señor, aquí está Barsabás y está Matías. ¿A quién, Señor? A Él. ¿Y qué crees? Si tú lees la Escritura, ya no escuchas hablar nada de Matías. Nada. Ese es el único verso donde está su nombre. Sin embargo, dice, su lugar fue contado con los 12. Ahí está. De alguien que nadie sabía quién era. Pero a alguien que espiritualmente estaba maduro, que había crecido, que había echado raíces, que estaba entendiendo el reino de Dios, hermano. Si nosotros no entendemos, no crecemos, no maduramos, no avanzamos, ese lugar que Dios quiere darnos para que nosotros funcionemos en el reino de Dios y alcancemos un propósito, lo va a tomar alguien más que Dios va a escoger. No sé si me estoy explicando. En esta iglesia, y no, más bien en nuestro compañerismo, no puede servir cualquier persona. Hace algún tiempo llegó una familia allá a México. Era una familia que venían de otra iglesia. Y habían salido de otra iglesia porque la historia común es que tuvimos problemas en esa iglesia. Siempre tienen problemas en las iglesias. Y casi siempre el pastor es el que tiene la culpa. Sabemos que hay iglesias donde el pastor se tuerce. Lo sabemos y lo entendemos. Pero casi siempre es el corazón el que de las personas el que chafea, ¿no? Y entonces llegan estas personas, venían de una iglesia que habían tenido problemas. Ah, muy bien. No, pues estamos buscando, ok, son bienvenidos, conózcanos, sepan quiénes somos, en qué creemos, cuál es nuestra visión. Y entonces se me acercan por ahí y me dicen, había un chavillo, 16 años o algo así, y se acercó conmigo, pues yo soy líder de la alabanza en México, ¿no? Se acerca conmigo, después de que estuvimos tocando y demás. Me dice, hermano, yo sé tocar. Oh, qué bien, ¿qué tocas? No, pues esto y esto. Ah. ¿Y qué quieres? Pues quiero ver si hay posibilidades. Y le dije, sí hay. Sí hay posibilidades. Todas, le dije, todas. Pero es necesario que los que quieren servir aquí sean hombres fieles, hombres salvos, hombres que valoran la iglesia, hombres que se someten a la autoridad, personas que tienen una vida de oración, personas que leen la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál de todos los requisitos cumples? No, pues le dije, bueno, hagamos algo. No te estoy diciendo que no, al contrario, te estoy diciendo que sí. Pero primero, mira, aquí en este lugar, como dijo el pastor, aquí en este lugar abrimos de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Para que todos vengamos a orar en ese espacio de 4 horas, agarremos un tiempo y vengamos a orar, a buscar a Dios. Vente a orar, aquí te veo. Te veo mañana, no, es el domingo, te veo mañana, el lunes. Te veo mañana a las 4 de la mañana, te veo aquí. Y oramos. Ay, le vi los ojos como se le fueron para atrás. Porque no se trata de hacer, hermano. Te voy a decir algo, hacer cualquiera lo hace. Se trata de ser. De ser.
Evidentemente nunca llegó, y cuando esta familia empezó a ver que Dios demandaba, ya se fueron. ¿A dónde? No sé. Y como esa historia, otras 50. En el reino de Dios, Dios se toma muy en serio las cosas. La Biblia nos dice que con el simple hecho de tocar el arca de Dios, te morías. Porque era tan santo. Y que solo los levitas y los levitas santificados eran los que podían servir a Dios. Y si ese levita no estaba santificado al entrar al templo, ¿qué? Se moría. Gracias a Dios por Jesucristo que eso ya no pasa, hermano. Porque si no, todos estaríamos ya bien muertos, como moscas. ¿Me estás explicando? Dios se toma muy en serio la iglesia. Se toma muy en serio el ministerio. Se toma muy en serio la salvación, porque de eso depende nuestra eternidad. Y por eso Jesucristo vino y murió para que nosotros lleguemos a la eternidad y no sea una muerte en vano. Así es que hoy, hermano, tenemos este gran reto en nuestras vidas. La silla donde estás sentado es para que recibas la instrucción y te levantes y empieces a vivirla. Para eso es la silla. ¿Me estoy explicando? Podemos estar dentro de la iglesia, aquí, venir 1, 2 veces, 3 veces, y decir que eres cristiano, porque voy 1 vez al mes a la iglesia. Pero eso no significa que creces y que eres maduro espiritualmente. El árbol se conoce por el fruto. Allá afuera de mi casa hay un árbol, no es frutal, es un fresno. Son arbolotes, son unos arbolones así gigantes, muy frondosos y muy cochinos. Tiran de hojas, pero así, montañas. Y ese árbol lo sembró, fíjense, mi papá en 1980 y pico. Porque ahí donde tengo mi casa, ahí mi papá originalmente había construido una casa que se cayó en el temblor de 1985. ¿Sí? Pero ahí teníamos una casa. Y él sembró un arbolito. Pues evidentemente, 35 años después, pues ya era un arbolote. Y entonces, Dios nos permitió a nosotros, entonces, ahí en ese terreno construir la casa donde vivimos actualmente. Pero ese árbol está a la mitad y estorba no tanto para meter los autos, sino para tener mejor movilidad, ¿no? Y es cochino y además las raíces, allá en el fraccionamiento, la luz va por abajo, es subterránea. No hay cables así de luz, sino va por abajo. Entonces el árbol, las raíces abrazaron ya los cables. Entonces, cuando estábamos construyendo, yo le dije a los albañiles, oye, ¿hay forma de hacer algo con este árbol? Y me dijo, pues vamos a intentar hacer algo. Y entonces escarbaron ahí, llegaron a las raíces y las empezaron a cortar, trac. Pero es difícil, un arbolote, cortar todas las raíces es casi imposible. Pero sí le cortaron suficientes. De tal manera que ese árbol, de estar súper frondoso, ahora tiene 3 ramitas y echa algunas hojas, sigue siendo cochino, pero ya no tanto. Ahí está, y muchas ramas se murieron, algunas se cayeron solas, entonces la alcaldía fue y podó ramas hace poco, ramas muertas porque son peligrosas, y dejó ahí, y ya no parece un gran árbol, ¿no? ¿Y por qué? Porque sus raíces ya no están íntegras. Al árbol se le conoce por el fruto, por el tipo de raíz que tiene. Si es una raíz fuerte, profunda, nutrida, va a ser un árbol frondoso. Y la Biblia dice,
Bienaventurado es el varón que está plantado dice, confía en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice que va a florecer y va a reverdecer y dará su fruto en todo tiempo. Dice, y estará tan frondoso que los pájaros harán nidos en sus hojas. ¿Ah? Si tú ves ese árbol, dices, este árbol algo tiene, está enfermo, algo tiene ese árbol. Porque enfrente hay otro y ese sí está así muy acá, ¿no? El misma especie. Entonces, que estés aquí, hermano, que vengas. Cada que vienes como que haciéndole el favor a Dios, no significa que eres espiritual. El punto es tus raíces. ¿Eres de los que hay que darles lechita todavía? Ay, el hermano quiere chichi. ¿O será que ya tienes hambre de algo sólido? ¿O será que ya quieres que tus raíces penetren, se extiendan y empieces a crecer y dar un fruto espiritual? Estoy explicando. Debe haber evidencia, hermano. Debe de haber evidencias. Que un día tú estés hablando con una persona y le digas, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Y esas palabras estén tan impregnadas del Espíritu de Dios que impactan el corazón de la persona. Porque a base de práctica ha sido capacitado para hacer la obra de Dios. Cualquier pastor, hermano, cualquier ministro, cualquier responsable de una congregación quiere ver, como dice en Juan, que sus hijos prosperan en todo y que siguen en la verdad. Imagínate, ahorita el hermano Lael anunció, ¿qué va a haber el 13 de julio aquí? Un concierto, ¿a qué hora? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se van a involucrar en ese concierto? Hermano, yo ni sé tocar. No, es que no tienes que tocar, pero sí puedes ir y pegar cartulinas, sí puedes ir y repartir las invitaciones, sí puedes ir a invitar a tus compañeros del trabajo, de la escuela, sí puedes orar y ayunar por ese, ¿verdad? Para que crezcas. ¿Cuántos de ustedes, ante decisiones difíciles, oran y ayunan y van con el pastor en busca de dirección? No, pues ya sé qué me va a decir. Mejor hago lo que yo quiero. ¿Y luego qué crees? Venimos con el pastor, chillando, llorando, porque ya nos metimos en una bronca, en lugar de haber pedido dirección, porque somos bebés. ¿Tú a un niño le darías a que se ponga a jugar con un cuchillo? Ten, mijito, ten. Al fin que ya tienes 7 meses, sabes manejar un cuchillo. ¿Lo harías? Pues lo mismo pasa, hermanos. ¿Dónde están tus raíces? Josué recibió un encargo. Moisés tenía que haber metido al pueblo de Israel, pero Moisés no santificó al Señor delante del pueblo. Le dijo, Moisés, ven, acompáñame, le dijo el Señor. Súbete acá arribita. Ve hacia allá. ¿Qué ves? Veo una tierra. Ahí está la tierra prometida, Moisés. No te mentí, no te engañé. Ahí está. Y vela bien, porque no vas a entrar. Pero mi siervo Josué, tú le vas a pasar la estafeta a él y él se va a encargar. Yo te pregunto, ¿tú crees que si Josué no tuviera la fortaleza, la fe, la convicción, las raíces, la relación con Dios, Dios le hubiera dicho a Josué, tú mete al pueblo? ¿Hubiera sucedido así? Claro que no. Y no era una tarea fácil, hermano.
Hermano, si mover a 30 personas, ¿qué bronca es? O imagínate a 2 millones de personas, más. ¿Por qué? Porque fue fiel, hermano. Porque era maduro en su fe. Él no se quedó a contemplar cómo las cosas se hacían. Él fue partícipe de lo que se tenía que hacer. ¿Me estoy explicando? Josué había recibido una promesa para él, pero Israel había recibido, hermano, la promesa de la tierra que Dios les había de dar. Y lo único que tenía que hacer Israel era moverse en fe y crecer en su relación con Dios y poseerla, pero en lugar de eso no le creyeron a Dios, hicieron lo que quisieron. Era a través de esos que salieron que Dios iba a cumplir su palabra. Pero Josué decidió tomar el reto en lugar de dejar que otro lo hiciera. No, mejor que lo haga el Caleb. Ese, ya sabe, hasta su nombre de Caleb significa perro. Es perro el Caleb, pues que lo haga entonces. Yo aquí me quedo. ¿No? Que oren otros hermanos, que ayunen otros hermanos, que diezmen otros hermanos, que prediquen otros hermanos. Yo desde aquí lo voy a ver. No, hermano. En esta, vamos a ponernos de pie. Todos tenemos